llegamos a otro 5 de diciembre, a la conmemoración de una fecha que resalta el valor de la autonomía con una institución casi por completa intervenida por un gobierno que pareciera por lo que hace no importarle nuestras universidades. Universidad en Línea, les damos la bienvenida a este espacio que dedicamos a la educación superior y en esta oportunidad tenemos con nosotros al sociólogo Carlos Meléndez. Tenías tiempo sin estar en Universidad en Línea. Él es sociólogo, profesor universitario, director del Observatorio de Universidades, cuyas siglas son OBU. Muy activos, por cierto, en las redes sociales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido nuevamente, como siempre, a Universidad en Línea. Mari, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, siempre que tenemos la oportunidad de conversar, no dejo de decirlo. Felicitaciones por esta iniciativa que por tantos años ha permitido tener un espacio para la Universidad Venezolana. Bueno, fíjate que una de mis preguntas iba a ser justamente sobre eso, porque, el Día del Profesor Universitario, el 5 de diciembre, ya una fecha importante en la efemérides universitaria, porque precisamente un 5 de diciembre, en el año 1958, se promulga la Ley de Universidades, donde se da autonomía plena a las universidades. Además, se establece la inviolabilidad del recinto universitario, ley que posteriormente se modifica y se vuelve a modificar, y aunque toma en la actualidad rango constitucional, la autonomía de hecho está sumamente limitada. Pero bueno, en el marco del Día del Profesor, quería que conversáramos sobre la situación del profesor universitario. Mari, hoy 5 de diciembre el Observatorio de Universidades publicó el mapa de salarios de los profesores universitarios en América Latina. Un trabajo que año a año producimos gracias al esfuerzo de académicos de la región que producen información, específicamente un grupo de profesores de la Universidad de San Martín y de Argentina, que en un texto titulado Emergencia Salarial de los Profesores Universitarios hacen una comparación de los salarios en América Latina, y otras autoridades y profesores universitarios de nuestro subcontinente que nos dan información sobre eso. Este mapa permite ver que Venezuela tiene a los profesores peores pagados de toda América, incluso por debajo de nuestros colegas cubanos. El profesor que mejor salario recibe en Venezuela, recibe un salario de $27 mensuales. Los cubanos, el que mejor salario recibe está en $29. Junto a Cuba, Venezuela es el país que peor trata a sus docentes universitarios. Cuando miramos en el histórico lo que ha sido la involución salarial de los profesores universitarios, la regresión de sus derechos laborales, que dicho sea de paso, comenzaron a mejorarse, a dignificarse posterior a la promulgación de la ley de universidades. Observamos que en el 2001 los profesores titulares a dedicación exclusiva recibían casi 2.000, por concepto de salario, alrededor de $2.500. En el 2018 llegamos a $12 y hoy estamos en $27. Los profesores instructores, que es la primera categoría, el primer escalafón a dedicación exclusiva, están en $13. Es decir, los profesores tiempo completo, que son la gran mayoría medio tiempo, incluso están entre $4 y $10 mensual. Nuestros colegas de Brasil, con la misma categoría y con la misma dedicación, están por encima de los $4.000. Uruguay y Chile, que en la escala son los mejores pagados en toda la región, están por encima de los $3.300. Eso te permite tener una comparación de cómo nosotros estamos en este momento, además de estar por debajo de la línea de la pobreza, con salarios absolutamente deplorables
en ese proceso que los gremios han llamado de salarización. Esto nosotros desde el 2018 que hemos levantado los estudios sobre condiciones de vida ha afectado de manera multidimensional a nuestros docentes. En ese sentido, tenemos docentes. En Venezuela existen una importante cantidad de docentes que son pobres multidimensionalmente. ¿Por qué? Porque en torno a su seguridad alimentaria, 3 de cada 10 come menos de 3 veces al día. Esto es peor en regiones como la que tú estás, en el nororiente del país. Casi la mitad de los docentes universitarios come menos de 3 veces al día. Nuestros docentes, una población que está por encima de la edad promedio de los profesores universitarios en América Latina, que tiende a envejecerse como se está envejeciendo este país producto de la emergencia humanitaria compleja. Quienes sufren de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, 9 de cada 10 le dificulta poder acceder a sus medicamentos. La desprotección del Estado venezolano con esta población, que es tan clave para el desarrollo de la ciencia, la enseñanza y la profesionalización, y otras áreas como la salud pública y la seguridad alimentaria y la educación de los niños en Venezuela, es casi absoluta, porque al quitarle y al eliminar casi por completo los salarios y lo que significa la institución del salario, afectó otros mecanismos de protección que los profesores universitarios venían acumulando y mejorando a través de sus institutos de previsión social y a través de otros mecanismos como los seguros a los que tenían acceso y podían garantizar mayor bienestar. Es definitivamente una universidad sin presupuesto. Este año nosotros identificamos, según información de unas instituciones universitarias nacionales, que el déficit pudo haber llegado al 96%, es decir, algunas universidades tuvieron solamente el 4% de lo que necesitaban para funcionar. Esto ya también es un dato revelador de lo que puede hacer una universidad durante el año con este déficit, y cualquier institución que necesite recursos para funcionar. ¿Qué es lo que está pasando sociológicamente? ¿Por qué el profesor venezolano y extranjeros, porque hay extranjeros también que están dentro de este perfil, continúan activos dentro de las universidades? ¿Qué fenómeno está ocurriendo ahí sociológicamente? Sí, Mari, mira, nosotros desde el 2018 comenzamos a hacer esa misma pregunta porque era la inquietud de muchos colegas en la región y al final de la gente. ¿Qué pasa con los profesores universitarios que siguen allí a pesar de las circunstancias? La gran mayoría nos respondía que tenía que ver con la convicción del ser docente, con la formación del enseñar, pero progresivamente pudimos, a través de levantamiento de información cualitativa, de categorizar de mejor forma qué había detrás de esta motivación que nada tenía que ver con lo económico. Encontrábamos un grupo, en efecto, que era este grupo de profesores jubilados que pasaron a ser y a estar bajo una condición de jubilado activo, que es una figura laboral que comienza a plantearse en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y después otras universidades lo toman como fórmula para tratar de disminuir el déficit de profesores universitarios. Lo hacían por agradecimiento. Lo que había ahí en su motivación era una especie de agradecimiento porque la universidad les había permitido formar una familia, vivir una vida digna durante muchos años y obtener unos bienes que les permitieron de alguna forma vivir bien durante su etapa de adulto joven y de adulto y ya dentro de la adultez mayor. Otro grupo existe en Venezuela, otro grupo que lo hace más por interés político, digamos, por salvaguardar algunos valores políticos como la libertad, poder transmitir a un grupo de jóvenes que tienes en tus aulas principios que parecieran ser contrarios a lo que domina o lo que mueve a quienes forman parte del gobierno en Venezuela. Otro grupo también importante lo hacía porque
estar en la universidad, ser parte de la comunidad académica, todavía le permitía tener un estatus que eso le ayudaba a obtener otros trabajos, que a su vez es la universidad como trampolín para obtener otros ingresos fuera de la universidad, que a su vez les permitiera vivir mucho mejor. Y otro grupo es verdad que se mantiene en la universidad, porque la universidad con todas estas condiciones laborales terminó siendo un espacio muy flexible para el trabajo. Entonces, bueno, son profesores que van 1 o 2 veces a cumplir su trabajo, no les resta mucho, disfrutan el enseñar, pero eso de alguna manera significa que es un profesor que solamente va a estar allí transmitiendo un conocimiento que seguramente no se puede renovar en el tiempo por la falta y las dificultades para la actualización. Esto es más o menos la categoría de profesores, pero existe un montón de razones entre esas que describimos, pero no ninguna asociada al mejoramiento de la calidad de vida. Hay una anécdota que nos contaban una pareja de profesores universitarios que daban clases en una facultad de veterinaria en Venezuela, que en el marco de la crisis conversaron, Mari, le dijo, bueno, algunos se tienen que quedar porque otro tiene que irse, y es profesores ya asociados con carrera académica en marcha, algunos tienen que buscar otros ingresos, decidieron que fuera el hombre, y ella se sacrificó porque era impensable dejar lo que para ellos era clave en sus vidas, seguir enseñando a estudiantes universitarios a ser buenos profesionales. Una serie de razones y circunstancias que encontramos en todo el país que no se asocian a la obtención de ingresos. Algunos docentes de los gremios, Keta Estefania ha llamado esto la feudalización de lo universitario, porque significa otra vez el regreso, la regresión a el momento prerepublicano, incluso republicano colonial, en la que los profesores enseñaban por motivación, por convicción, por pasión, pero no lo que fue el docente universitario a partir de los años 60, que fue porque es un trabajo. Entonces claro, nosotros hay una regresión en este siglo XXI de la universidad de unas dimensiones gigantescas. Nuestra población universitaria sigue envejeciéndose, la edad promedio del profesor universitario supera los 55 años, en algunos países se mantiene, como en Argentina, en 47 años. Ese envejecimiento no es que es un problema per se, sino que se trata de un envejecimiento indigno, Mari. Estamos con profesores universitarios que, como muy bien lo decías tú, quienes no hacen algún otro tipo de actividad para obtener ingresos es porque están viviendo de el apoyo de familiares y amigos en el país, en el exterior. 7 de cada 10 profesores trabajan en otras actividades en gran medida que no tienen nada que ver con su perfil profesional para obtener ingresos. Quienes no lo hacen es porque reciben, repito, ayuda de amigos o hijos en el país o en el exterior. Esto ha llevado definitivamente a que se apliquen una serie de estrategias de afrontamiento propio de las poblaciones vulnerables en la crisis humanitaria. Por eso siempre decimos, nuestra universidad pasó de tener los problemas propios de un contexto subdesarrollado a un contexto humanitario. Y esto significa que la gente tenga que vender sus propiedades, llámese neveras, llámese televisores, lavadoras o lo más mínimo para poder o comprar comida o atender sus problemas de salud. Pero también dentro de ese marco de profesores están la generación de relevo. Cuéntanos qué has investigado de ese fenómeno, porque es difícil conseguir profesores que quieran incorporarse a la universidad. Esa referencia, la referencia de que podía generar
un profesor universitario a otros que tuvieran la vocación de ser docentes no existe, porque por mucha vocación que tú tengas, o que como hemos encontrado en algunos lados, jóvenes que tuvieron a sus tíos profesores, a sus papás profesores, que aspiraron en algún momento seguir sus pasos, dicen no lo voy a hacer porque fueron testigos del empeoramiento de las vidas y del sufrimiento integral en términos de salud física y salud mental de los docentes universitarios. Bueno, vamos a hablar de esos escenarios y esas predicciones de la OBU en el año 2024. Yo diría que todas se cumplieron. Aquí anoté lo que revelamos en esa oportunidad y bueno, si pudiéramos hacer un resumen, todo ocurrió tal y como ustedes lo pronosticaron. Precariedad de las condiciones de trabajo y estudio, conflictividad ante la falta de respuesta del gobierno que continúa siendo igual, incertidumbre por la autonomía y las elecciones. Solamente la Universidad Central de Venezuela logró avanzar con la actualización de sus representantes, tanto profesorales como estudiantiles. Ampliación de la hegemonía oficialista en el sistema de educación superior, empobrecimiento del sistema universitario. Esas fueron las del año 2024. Me atrevería a preguntarte, cosa que es bien complicada ante este nuevo escenario que se nos presenta, ¿cuáles serían esas predicciones para el año 2025? Uno pudiera decir que algunas de estas tendencias se convierten en tendencias permanentes en el tiempo, Mari, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la precariedad de las condiciones de vida de la comunidad académica, con lo que tiene que ver con el deterioro de la infraestructura, que sigue siendo la principal razón por la que la principal razón que motiva a denunciar a quienes pueden denunciar públicamente los problemas de la universidad venezolana. Pero yo agregaría dos cambios sustanciales que vamos a observar según los análisis que constantemente nosotros hacemos para este 2025. Uno tiene que ver con cambios en la conflictividad. Nosotros desde agosto del 2024 hasta diciembre, hasta este mes de noviembre, hemos observado que ha habido un importante aumento del porcentaje de denuncias por derechos políticos y civiles en el contexto postelectoral, dadas los distintos tipos de delitos cometidos por el Estado venezolano, en el caso de las universidades, detenciones arbitrarias, persecución, amenaza, hostigamiento. Hizo un cambio importante en las razones por las cuales se protestaba o se denunciaba en la universidad, que tradicionalmente tiene que ver con razones más vinculadas a los derechos económicos y sociales, en la reivindicación de salarios, la calidad de vida, los derechos sociales de los profesores universitarios. Dada la tensión política que existe en el país, nosotros la conflictividad seguramente la vamos a ver asociada a los tipos de derechos, lamentablemente políticos, que se ha retomado en el discurso la política de ampliar la territorialización, o lo que en muchos sentidos se llama la municipalización de la universidad. El nuevo ministro parece estar afianzado en esa propuesta que se desprende de los motores productivos y del plan de la patria. Política, tendencia que nosotros la vimos desde la segunda década de este siglo. ¿Esto qué significa, Mari? Esto significa que van a insistir en ampliar la fórmula en la que se ha pensado la universidad venezolana, que tiene que ver con una orientación muy cubana de sustituir la idea del campus universitario, ese campus donde uno se forma integralmente, donde hay posibilidades de socializar dentro y fuera del aula a través del intercambio del conocimiento, por el aula de los fines de semana en un liceo público
en muchos casos cedido a una o dos universitarias para que se den clases de distintas carreras viernes o sábado. Esa territorialización no hay otra forma de plantearla sino por la carencia de espacio y porque definitivamente se ha optado por ampliar el sistema paralelo de universidades que hoy representan 8 de cada 10 instituciones que hay en el país. 8 de cada 10 instituciones universitarias de nuestro universo de instituciones universitarias son controladas por el gobierno. Esto quiere decir que se les impusieron autoridades y que siguen la línea del partido gobierno en este momento a cargo del Estado venezolano. Esas dos realidades, con la pretensión y las últimas decisiones del ministro de hacer elecciones muy cuestionadas para la elección de la Federación de Estudiantes Bolivarianos, que se hicieron en algunas universidades, que va a haber una ampliación de ese sistema paralelo, que es lo que hemos visto a lo largo del tiempo, dependiendo del interés del ministro. Por ejemplo, las dos ministras anteriores, el interés era ampliar el sistema de ingresos. Entonces, lo que veíamos era que hubo una priorización de carreras, que las carreras priorizadas, el 79% estaban en las universidades de ellos, ¿no? Las universidades estas controladas, solamente 21% estaban en las universidades autónomas y semiautónomas nacionales. Entonces, el interés, parece, de este joven ministro tiene que ver con lo de lo estudiantil. Entonces, bueno, esa va a ser una forma de hacerlo. Yo pudiese decir que son los cambios que veremos para el 2025. ¿A qué se debe esa masificación, esa demanda? Bueno, en el caso de la UDO fue impresionante la cantidad de jóvenes supuestamente asignados por la OPSU tocando a la puerta de la universidad, cuando se sabe que la universidad, bueno, tiene todos esos factores que señalaste, más esa destrucción de la planta física que impide recibir a todo ese volumen de estudiantes. Menos profesores, no hay servicios, en fin, todas esas situaciones que menguan la capacidad de cupos en las universidades. ¿Cómo se explica ese fenómeno, esa avalancha estudiantil retornando a las aulas universitarias? Pero hay como varias hipótesis. Esto se ha mantenido constante en algunas instituciones por distintas razones, en las controladas por el gobierno, porque ahí hay una especie, yo siempre digo, de fake, y a veces no tan fake, que en las instituciones, en las universidades ahorita es más fácil estudiar, porque solamente van 2 días a la semana para clase, porque eso te permite trabajar y al final tú tienes un título que en nuestra cultura latinoamericana sigue teniendo un valor muy importante. Entonces los muchachos están, bueno, se puede hacer, es más fácil, trabajo, voy 2 días a la semana, cosa que en muchas de las universidades nacionales no es así. Entonces esa flexibilización ha permitido que ese empuje del gobierno para que los jóvenes pudieran acceder a la universidad en algunos casos se mantenga, ¿no? Pero nosotros en estas coyunturas políticas comenzamos a ver que, si bien es cierto, muchos estudiantes comienzan, ya vemos casos de una matrícula que inició con 60, en el segundo semestre está en 30 y en el cuarto semestre terminan 15, 17 estudiantes, ¿no? Entonces no es continua, la prosecución no se da, porque en la práctica nosotros vemos que, bueno, hay falta de providencias estudiantiles, no hay transporte, el comedor es escaso. Recientemente estamos haciendo un levantamiento de información que terminamos mañana en la ciudad de Caracas con jóvenes, y cuando le preguntamos, por ejemplo, por conceptos como la democracia, observamos que la subjetividad política de los jóvenes venezolanos todavía persiste por la familia, por la universidad libre, espacios donde los estudiantes han podido conocer a otros compañeros y poder aprender y poder insertarse en organizaciones que les enseñen principios como la honestidad, la transparencia, la necesidad de aspirar a la libertad, a la igualdad, a la equidad, que son valores que a veces uno cree que están perdidos en la sociedad venezolana, pero incluso en una generación que, como ellos mismos lo dicen, no han visto otra cosa sino esto, pero igual
hay una contención muy grande que sigue teniendo la familia y las instituciones de educación superior libre, porque tienen ciertos niveles de libertad donde se enseñan estos valores. Qué bueno, esa es la buena noticia. Mira, pero ya para concluir la entrevista y en este marco del Día del Profesor Universitario, me gustaría, bueno, como que nos compartas tu reflexión dirigida precisamente a ese sector de profesores de nuestras universidades nacionales, tanto públicas como privadas. La Universidad Venezolana, luego del 58, dio pasos agigantados para garantizar mejores condiciones de vida y a su vez permitirle a los docentes poder canalizar este trabajo que tiene unas retribuciones y siempre ha tenido unas retribuciones emocionales, pero también en otro momento dignamente pudimos tener unas retribuciones laborales que tuvieron un impacto significativo en una clase media pujante, productiva, que creció en Venezuela y que hoy en día, repito, es una fuerte contención a las pretensiones autoritarias. Pero antes del 58 vivimos momentos muy oscuros para nuestra universidad y para la labor docente. Lo que hoy tenemos en el país, sin duda alguna, como universidad, como sistema de educación superior, ha sido posible gracias a la resistencia de muchos espíritus como los que hoy existen en la Universidad Venezolana, que trabajan dignamente, que se esfuerzan, que mantienen con constancia, con pasos humildes, pequeños, pero con una trascendencia gigantesca, la labor académica. Es difícil pedirle al que sufre resistencia, pero busquemos las mejores formas de mantener espacios libres, así estemos en una universidad controlada, donde la imposición de reglas y normas pase por el filtro de lo político partidista. Busquemos espacios que sí se pueden encontrar para mantener la enseñanza de la libertad, la enseñanza de la calidad y la enseñanza de la ciencia mientras la oscuridad pasa, porque la oscuridad va a pasar por ese trabajo pequeño que ustedes están haciendo y cuando pase sentiremos un alivio muy grande de haberlo hecho bien. Yo creo que eso es la esperanza en que, bueno, veremos mejores momentos y vivimos mejores momentos y eso es una referencia importante. Carlos, ¿cómo ponernos en contacto con la OBU, con el Observatorio de Universidades en Venezuela? Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, OBU Universidades, en Facebook, Observatorio de Universidades, en Twitter, ahora ex OBU Venezuela, y en TikTok también OBU Universidades. Y a través pueden revisar los diferentes boletines. El día 3, publicamos el último boletín de este año sobre la investigación científica en nuestras universidades, y ahí también pueden encontrar información en nuestro sitio web www.laboratoriodesarrollohumano.com. Tú dijiste una palabra clave y es ese reservorio de valores que tenemos los venezolanos y que nos inspiran a mantener la familia, a mantenernos en las buenas y en las malas y a luchar por ese futuro mejor que nos merecemos, porque de verdad que el venezolano donde pisa deja una huella y deja una huella positiva y quizás ese es el saldo positivo que podemos evidenciar al final de este huracán que nos está azotando a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Mari.